4. 4 divido entre 12 y tengo 0,33. Los de 17 años son 2. 2 divido entre 12 había sido 0,17 y 1 entre 12 0,08. Listo. Ya tengo mi columna de frecuencias relativas. Haciendo la sumatoria de esta tercera columna, tiene que darme un total de 1. Y si hay alguna situación de redondeo por los decimales, puede darme cerca de 1, 0,9, 0,99, cerca a 1, ¿no es cierto? Puede darme así, no importa eso por los decimales que voy redondeando. Normalmente estoy redondeando a 2 decimales. Ahora la frecuencia porcentual, la columna de la frecuencia porcentual, hallo, como hemos dicho, multiplicando cada uno de estos valores de la frecuencia relativa por 100. 0,17 por 100, 17%. 0,25 por 100, 25%. 0,33 por 100, 33%. 0,17 por 100, 17% y 0,08 por 100, 8%. Esta es la columna de la frecuencia porcentual y la sumatoria de esta columna me tiene que dar el 100%. Entonces, miren, hallar las frecuencias relativas y las porcentuales son sumamente sencillos, ¿no es cierto? No hay problema. Aquí dice, aquí está la explicación. En la parte inferior de la diapositiva les he puesto, se divide la frecuencia absoluta entre la frecuencia total, ya cada una de estas entre el total. Para obtener las frecuencias relativas se efectúan 2 entre 12, 3 entre 12, aquí está el ejemplo. Los resultados se redondean a 2 decimales. Para obtener las frecuencias porcentuales se multiplican las frecuencias relativas por 100. Listo. Entonces, miren, aquí está la explicación también. ¿Qué más tenemos aquí? Frecuencias relativas ya tenemos. Ahora las frecuencias acumuladas. Ya, estábamos viendo las frecuencias acumuladas. Como su nombre dice, acumulado, acumular, ¿no? Reunir, eso es acumular, reunir, sumar. Ya el nombre me está diciendo acumular. La primera frecuencia que hemos visto es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver las frecuencias acumuladas. Otra variante de las frecuencias de gran importancia para otras consideraciones, para dar otro tipo de información, son las frecuencias acumuladas. Y vamos a ver primero la frecuencia acumulada absoluta, F mayúscula menor que. ¿En qué consiste? Directamente nos iremos a nuestra tabla, ¿no? En la parte teórica, toda la parte teórica que ustedes ven, jóvenes señoritas, está desglosando la explicación que yo les voy haciendo. ¿Para qué he puesto algo de teoría? Para muchos que no entran a clases o si entran a clases se olvidan. Bueno, entonces está la parte teórica desglosada. He tratado de hacerlo claro para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, ¿cómo voy a hallar la frecuencia acumulada menor que? Esta es la palabra clave, menor que. Nuevamente tomo mi tabla original, esta es la tabla original, y voy a copiar la primera frecuencia absoluta, 2. Los de 14 años son 2. 2 más 3, 5, más 4, 9, más 2, 11 y más 1, 12. De esa manera se obtiene la frecuencia acumulada menor que. Miren, 2 más 3, 5, más 4, 9, más 2, 11 y más 1, 12. ¿Para qué he puesto esto? Se los he puesto esto para que ustedes vean de dónde hemos obtenido la frecuencia acumulada menor que. Por ejemplo, para hallar la frecuencia acumulada 5 es sumado 2 más 3. Para hallar la frecuencia acumulada 9 es sumado 2 más 3 más 4. Y así sucesivamente. Este desglose de datos ustedes no me van a anotar en los ejercicios, ¿no? Esto es solamente para mostrarles de dónde obtenemos. Lo que vamos a hacer en los ejercicios es poner 2
más 3, 5, esto. Más 4, 9, más 2, 11 y más 1, 12. Es esta columna nomás la que me interesa y ustedes ya saben para qué sirve. Aquí está, no es que ya saben, ya van a saber. ¿Para qué me sirven estos datos? 2, 5, 9, 11, 12. Por ejemplo, aquí me dice menor o igual que 14. En base a esta tabla, yo puedo dar la siguiente información. Alguien viene y me pregunta y me dice, ¿cuántos alumnos tienes menores o iguales a 14 años? Miren, la palabra clave aquí es menor. ¿Cuántos alumnos tienes menores o iguales a 14 años? Entonces yo voy a 14 años y veo que menores deben haber de 13, de 12, de 11, deben haber, pero no están en mi estudio. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuántos alumnos tienes menores o iguales a 14 años? Mi respuesta es 2. ¿Cuántos alumnos tienes menores o iguales a 15 años? Menores a 15 años son los de 14 años, ¿no es cierto? También sabemos que hay de 13, de 12, de 11, de 10 que no están en mi estudio. Y alguien me pregunta y me dice, ¿cuántos alumnos menores o iguales a 15 años? Yo voy a mi frecuencia acumulada menor que y digo, tengo 5 alumnos menores o iguales a 15 años. ¿Cuántos alumnos menores o iguales a 16 años? Voy a mi acumulada y digo 9. ¿Cuántos alumnos menores? No se olviden que todos los que están aquí arriba son menores a 17 años, ¿no es cierto? ¿Cuántos alumnos menores o iguales a 17 años tienes? Yo voy a responder 11. ¿Y cuántos alumnos menores o iguales de 18 años? 12. ¿Se entiende la utilidad de la tabla, jóvenes señoritas? Por eso dice menor igual que 14, 2. Menor igual a 15, 5. Menor igual a 16. Al decirme menor igual, me estoy incluyendo al dato. Por ejemplo, menores o iguales. Menores son todos estos, de 17, de 16. Menores, pero igual a 18 también, entonces se está incluyendo al 18. Menores o iguales a 18 tengo 12 alumnos. Entonces, esta tabla, jóvenes señoritas, me sirve para responder a esas interrogantes, ¿no? Y aquí está también toda la explicación. En la categoría de 14 años se tienen a 2 personas, ¿no? Y en la de 15 años se tiene a 3 personas. Sumando estas frecuencias se tiene 5 como el número de personas de menor o igual edad de 15 años. Esta es la frecuencia acumulada absoluta menor que. Entonces, miren, en la teoría está explicando todo esto que yo les voy explicando en los cuadros. Entonces, esta es la utilidad de hallar la frecuencia acumulada absoluta menor que. Ahora vamos a ver la frecuencia acumulada absoluta antes de ver la otra frecuencia mayor que. Vamos a ver la gráfica. Miren la gráfica. En la gráfica, para graficar la frecuencia acumulada menor que, ¿qué voy a hacer? Primero, ustedes saben que utilizo un sistema de ejes coordenados. Es un sistema de ejes coordenados que manejamos en colegio en matemáticas. Entonces, en el eje vertical, ¿no? En este eje vertical, estamos midiendo siempre las frecuencias. Si no es la frecuencia absoluta, medimos también la otra frecuencia acumulada menor que. Vamos a medir la frecuencia acumulada mayor que. Aquí se mide las frecuencias. Y en el eje horizontal medimos la variable X. ¿Cuál es la variable X que estamos estudiando? La edad. 14 años, 15 años, 16, 17 y 18. Entonces, ¿cómo se grafica la frecuencia acumulada menor que? Me dice, de 14 años son 2. Estoy graficando esto con esto, ¿no es cierto? Esto ya no.
esta columna con esta columna. Entonces me dice, de 14 años hay 2. Entonces voy a mi tabla o a mi gráfica y dice, a ver, ¿dónde estamos? De 14 años hay 2. Tengo mi primer punto. De 15 años hay 5. Entonces, 15 años, 5. Entre 4 y 6 es el 5. Mi otro punto, de 16 años, 9. Menores o iguales a 16 años. De 16, 9. ¿No es cierto? Otro punto. Y de 17, 11. Y de 18, 12. Uniendo estos puntos con estas líneas, obtengo lo que se llama la ojiva. Esta se llama ojiva. Miren, me ha salido de esta forma. Esta es la gráfica, la ojiva de la frecuencia acumulada menor que. En toda esta teoría está describiendo el proceso que yo les he explicado. En el eje de las abscisas se tienen las edades, en el eje de ordenadas se tiene la frecuencia absoluta menor que, etc. Ya está explicando en la teoría. ¿Qué más tenemos aquí? Ahora tenemos la frecuencia absoluta acumulada mayor que, o sea, el inverso del otro. En el primero teníamos menor que, ahora tenemos mayor que. Se llama frecuencia acumulada absoluta mayor que a la suma de todas las frecuencias correspondientes a los datos mayores o iguales al que se considera en un conjunto de datos. A ver, toda esta teoría ustedes leerán, pero yo les voy a explicar en las tablas. Tengo la columna de las X, tengo la frecuencia absoluta aquí, esto es F, por favor, frecuencia absoluta, y aquí está la frecuencia acumulada mayor que. ¿Cómo se va a diferenciar de la anterior? Una F mayúscula, pero con un asterisco aquí, en una esquinita. ¿Ya? Porque la otra también es, miren, frecuencia, aquí está la frecuencia acumulada menor que. Esta es la frecuencia acumulada menor que, miren, se ve mayúscula. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar a la frecuencia acumulada mayor que? También asterisco pequeño. Miren, aquí está el asterisco pequeño. Ahora esta se llama frecuencia acumulada mayor que. ¿Cómo voy a obtener la frecuencia acumulada mayor que? Yo empiezo de aquí abajo. Miren, yo empiezo de aquí abajo. Y copio la primera frecuencia de aquí abajo. 1. 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. Más 3, 10, más 2, 12. Entonces empiezo a sumar de abajo de la última frecuencia. Y de esa manera obtengo esta columna de frecuencia acumulada mayor que. Ahora, ¿para qué me sirven estos datos? Si ustedes se fijan aquí, mayor o igual que 14 son 12, mayor o igual que 15 son 10. Mayor o igual de 16, 7, mayor o igual a 17, 3, mayor o igual a 18, 1. Entonces, puede haber alguien y viene y me pregunta, ¿cuántos alumnos, claro, en este estudio que he hecho de 12 personas, ¿no es cierto? ¿Cuántos alumnos tienes mayores o iguales de 14 a 14 años? Yo tengo aquí 14 años y todos los que están aquí abajo son mayores a 14 años. Y me dicen, ¿cuántos alumnos tienes mayores o iguales a 14 años? Yo digo, yo tengo 12 alumnos. 12 alumnos que son mayores a 14 años e iguales a 14 años. ¿Cuántos alumnos tienes mayores o iguales a 15 años? Yo veo aquí, digo, tengo 10 alumnos mayores o iguales a 15 años. Alumnos mayores o iguales a 16 años, 7. Alumnos mayores o iguales a 17, aquí el único mayor sería esto. Alumnos mayores o iguales a 17 años, 3. Alumnos mayores o iguales a 18 años, 1. Claro, mayor a 18 años hay de 19, de 20 que no están en mi estudio. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuántos alumnos mayores o iguales a 18 años tienes? Tengo un. En mi estudio, 1.
Entonces, miren, es importante estas frecuencias absolutas acumuladas, menor que y mayor que, precisamente para responder esos datos, ¿no? A veces se hace estudios de edad, puede hacerse en la universidad, por ejemplo, haciendo un estudio a qué edad, ¿no?, se están titulando los estudiantes, si están tardando mucho en titularse para sacar conclusiones y decir qué está pasando, o a primer año, de qué edad llegan los estudiantes, o hay alumnos en un proceso laboral, recién están ingresando a la universidad. Para todo eso puede servirnos analizar las edades. Entonces, mayores, menores, etcétera, ¿no? Entonces, para eso me sirve esta columna de frecuencia acumulada mayor que, y aquí también está en la teoría, está explicando todo este proceso, ¿sí? Sumando estas frecuencias se tiene 3 como el número de personas con edad mayor o igual a 17 años. Mayor o igual a 17 años, 3. Mayores a 17 años son los que están debajo, que tienen 18, 19, 20, etcétera, ¿no? Entonces, miren, esa es la forma de obtener la frecuencia absoluta acumulada mayor que. No se olviden que la menor que empezamos de aquí arriba y la mayor que empezamos de aquí abajo. ¿Qué más? Ahora, esta tabla de frecuencias simples acumuladas menor que y acumuladas mayor que se puede completar. Miren esta tabla bien bonita, ¿no? Llena de números. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, si ustedes se fijan, hay 3 grupos. Este es un grupo. Este es el otro grupo, donde dice absoluta, relativa y porcentual. Estas son las simples. Aquí tengo, en este otro grupo, tengo frecuencias acumuladas menor que. Este es un grupito. Este es el otro grupo, frecuencia acumulada mayor que. Entonces, ¿cómo empezamos? Usando siempre la tabla anterior, ¿no es cierto? Donde estoy analizando, trabajando con la edad de alumnos, 18 años, y aquí las respectivas frecuencias. Entonces, yo voy a copiar necesariamente aquí mi tabla, aquí tengo los datos de edad y aquí está la frecuencia. La frecuencia relativa, ya saben cómo hemos hallado. 2 entre 12, 0,7. 3 entre 12, 0,25. 4 entre 12, 0,33. 2 entre 12, 0,17 y etcétera. Ahora, ¿cómo voy a hallar la frecuencia porcentual, esta columna? Dividiendo cada uno de estos datos de frecuencia, o multiplicando cada uno de estos datos de frecuencia relativa por 100 y por 100. Esto ya sabemos. Ahora me voy a este conjunto de datos donde dice frecuencia acumulada menor que. Menor que. Entonces, ¿cómo voy a hallar la frecuencia absoluta acumulada menor que? Empiezo de arriba. Está 2. 2 más 9. 9 más 2, 11. 11 más 1, 12. Ya tengo mi frecuencia absoluta acumulada menor que. ¿Cómo voy a hallar la frecuencia relativa? Si ustedes se fijan, aquí no he puesto ningún total de datos. Esto está vacío. Entonces, que tengo la frecuencia menor que, cada uno de estos datos voy a dividir entre el total, siempre entre el total, entre los 12. 2 entre 12, 0,17. 5 entre 12, 0,42. 9 entre 12, 0,75. 11 entre 12, 0,92. Y 12 entre 12, lógicamente, 1. Entonces, miren, para la frecuencia acumulada menor que, ya estoy hallando esta columna que es la relativa. Y si ustedes se fijan aquí, estamos simbolizando con una H mayúscula. La absoluta menor que, con una F mayúscula. La frecuencia acumulada menor que. ¿Cómo voy allá? Como ya saben, multiplicando cada uno de estos datos relativos por 100. 0,17%, 17%, 0,42%, 42%, 75% y 100%. Listo, miren qué facilito.
Este es un segundo grupo. Me voy al tercer grupo. Estamos hablando aquí de frecuencia acumulada mayor que. Ya sabemos que la frecuencia acumulada mayor que, empiezo de aquí abajo, ¿no es cierto? Esta es la clave. Esta es la columna clave, la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia clave, frecuencia absoluta simple, ¿no es cierto? Para todito esto, esta es la clave, esta columna. Entonces, otra vez, para la frecuencia acumulada mayor que esta columna, empiezo de aquí abajo y copio 1. 1, 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. 7 más 3, 10. 10 más 2, 12. Listo, ya tengo mi frecuencia acumulada mayor que. Ahora voy a hallar la frecuencia relativa mayor que. Si ustedes se fijan, miren, en la frecuencia acumulada mayor que, toditos están con un asterisco para diferenciar de este lado. Aquí tenemos frecuencia absoluta menor que, relativa menor que, porcentual menor que. Aquí tengo acumulada mayor que con su asterisco, relativa mayor que y porcentual mayor que. Toditas con su asterisco. Entonces, una vez que ya he encontrado la frecuencia absoluta acumulada mayor que en esta columna, ahora me pide la relativa. Y la relativa ustedes ya saben cómo hallamos. Dividiendo 12 entre el total. 12 entre 12, 1. 10 entre 12, 0,83. 7 entre 12, 0,58. 3 entre 12, 0,25. 1 entre 12, 0,08. ¿Listo? Y ahora la porcentual, a lo mismo, repetitivo. Multiplicar cada una de estas relativas por 100. 1 por 100, 100%. 0,8 por 0,83 por 100, 83%. Y así sucesivamente hallo la porcentual. Entonces, esta es una tabla completa. Sí, esta es una tabla completa donde tengo las frecuencias simples, las frecuencias acumuladas mayor que, las frecuencias acumuladas menor que. ¿Alguna duda en este punto, Fabiana? ¿Alguna aclaración quiere que le haga Fabiana? ¿Está claro? ¿Le repito algo? No, Liz, todo está claro. Gracias, Fabiana. Excelente. ¿Alguien tiene alguna duda? No duden en levantar la mano y en preguntar. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, miren, ustedes ya han aprendido hoy día a construir esta tabla completa. ¿Sí? Ya pueden construir. Si en el examen les llega esto, construirán. ¿Para qué me sirve todo esto ahora? ¿No? Que ustedes han visto, los cálculos son sumamente sencillos. Multiplicar, sacar porcentajes, cálculos simples. Pero ¿cuál es la utilidad de fondo, jóvenes señoritas? Antes, aquí dice, usualmente asumimos en el cálculo 2 decimales. Entonces, siempre van a redondear a 2 decimales. La utilidad, ¿cuál es? En base a esta tabla, yo puedo responder una serie de preguntas. ¿Sí? Una serie de preguntas. Y aquí tengo esas preguntas. Miren, aquí está. Altas preguntas para responder en base a la tabla. No se olviden que la palabra clave es para las frecuencias acumuladas menor que, entonces menores. Y para la frecuencia acumulada mayor que, mayor. Es la palabra clave, mayor. Entonces, miren, aquí dice, podemos cualquiera, vamos a responder alguna de estas preguntas. A ver, digamos, la C. Dice, el porcentaje de personas que tienen 18 años. No me está diciendo menores o mayores, solamente me está diciendo cuál es el porcentaje de personas que tienen 18 años. Entonces, voy a mi tabla y digo, aquí está el de 18 años. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen 18 años? Y el porcentaje había sido 8%, ¿no? Esa es la respuesta. Aquí está. El porcentaje de personas que tienen 18 años es 8%. Otro. La relación o proporción de personas que tienen
16 o menos años. Miren, ¿cuál es la relación o proporción? Relación o proporción de personas que tienen 16 o menos años. Aquí está la palabra clave. Menos, menor que. Cuando me dicen menos, obviamente se están refiriendo a menor que. Entonces, la proporción o relación de personas que tienen 16 años o menos es de 0,75. A ver, veré mi tabla. 16 años. Relación o proporción menor, me dice. Entonces, al decirme menor, entonces tengo que irme a aquí donde dice menor que. Entonces, asumo 16 años y la relación o proporción me da este valor, 0,75. La relación o proporción de personas menores de 16 años es 0,75%. Esta relación o proporción me muestra una cantidad en relación al total. En relación al total, de 16 años son 0,75. ¿No ves? No me está diciendo porcentual, me está diciendo relación o proporción. Y en relación al total, la proporción de 16 alumnos es 0,75. Entonces, estas columnas de relativas me muestran proporciones o relaciones con respecto al total, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que sacar porcentaje de un curso, del curso de ustedes, ¿no? Proporción de alumnos que se han sacado 51, proporción de alumnos que se han sacado 60, proporción de alumnos que se han sacado 100, ¿sí? No sé, relación de cantidades en relación al total, del curso, a eso se refiere. ¿Qué más? Otra pregunta. El número de personas que tiene 16 o más años de edad es 7. A ver, ¿cuál es el número de personas que tienen 16 o más años? Aquí dice 7, vamos a ir a averiguar, pero vamos a decir, ¿cuál es el número de personas que tiene 16 o más años? Al decirme más, ya me está mandando a la frecuencia acumulada mayor que más, porque en el anterior me decía menos. Aquí me está diciendo más. Entonces, el número de personas que tiene 16 o más años es 7. A ver, veré mi tabla. 16 o más años. 7, aquí está. Al decirme cuál es el número de personas que tiene 16, me voy aquí a este David, 16 o más años, al decirme más me tengo que ir a mi frecuencia acumulada mayor que. Y puedo responder las personas, número de personas que tienen 16 o más años es 7. 7 personitas tienen 16 o más años. ¿Qué más? A ver, el porcentaje de personas que tienen 16 o más años. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen 16 o más años? Voy a 16 y porcentaje de personas que tienen 16 o más. Al decirme más, estoy en esta tabla y sería 58%, porque me está diciendo porcentaje de personas que tienen 16 o más años es 58%, ¿no es cierto? Y aquí está, dice 58. El número de personas que tienen 19 años, ¿cuál es, Matías? ¿Cuántas personas tienen 19 años? 0. Ah, ya, veo que está atendiendo, no está distraído. Entonces, a veces les tomaba el pelo a mis alumnos así en el examen. Les decía, halle no sé, la proporción, la relación de personas que tienen 13 años, y ellos hacían de 13 años, pero aquí está de este caso. No hay, pues, es 0, no hay. No estoy tomando alumnos que tienen 13 años, no los estoy considerando. Porcentaje de proporción mayor
menor que de 19 años no hay. Voy a preguntar. A ver quién quiere responder. Veremos quiénes están en clases. Hay muchos en clases. A ver, Karen Calderón. ¿Karen está? ¿Karen? No sé, Sí, licenciada. Karen. A ver, trate de memorizar esto. ¿Cuál es el porcentaje de personas que tienen 18 o menos años? Aquí, usted dígame hasta dónde voy a, sigo recorriendo. ¿Dónde? Dígame, Karen. La pregunta era, ¿cuál es el porcentaje? ¿Dónde voy? Aquí. Aquí. Karen, ¿está viendo la pantalla? Sí, licenciada, no le he podido escuchar bien, se ha cortado. Ya. A ver, ¿quién quiere responder? Porcentaje de personas que tienen menores a 18 años. Yo. Solamente tengo tres El columnas de porcentaje. Esto 100%. pues esto es. Menor. Porcentaje de personas menores a 18 años. Aquí está el porcentaje y es menor que eso. Miren qué facilito. Y al decirme porcentaje, solamente tengo tres columnas de porcentaje. La absoluta, la menor que y la mayor que. Entonces no hay dónde perder años. Porcentaje de personas que tienen 18 o más. Al decirme más, me tengo que ir a la mayor que y sería 8%. 0,8%. Aquí, ¿no? 0,8%. Mayores a 18 años. Miren, entonces, analizar esta tabla resulta sencillo. Hay una serie de preguntas para ustedes aquí que van a ir respondiendo, por favor. Váyanse respondiendo estas, ubicando en su tabla. Ustedes pueden aumentar aquí cuál es el número de personas, cuál es la relación, etcétera, ¿no? Para que sea como una pregunta. Entonces, esa es la utilidad de esta tabla, jóvenes señoritas, ¿ya? Para dar respuestas en el momento en que nos vayan a preguntar. Ya tenemos ordenados, ¿no? Ordenados todos, absolutamente todos los datos. Ahora vamos a ver lo que son la clasificación de datos, ¿sí? Una clasificación de datos. ¿Cómo se hace una clasificación de datos? Ya hemos visto como una especie de ejemplo, ¿sí? En una diapositiva anterior, que los datos también, si bien esta es una tabulación, por ejemplo, esta es una tabulación discreta. Aquí están las edades y aquí están las frecuencias. Pero también se puede armar una tabla con, ¿sí? Clasificar los datos. Y aquí está, por ejemplo, dice datos clasificados. No sé si está aquí o dónde lo he puesto. No, no está aquí. Aquí está. Miren, clasificación de datos. Solamente aquí hemos mencionado, pero no hemos visto cómo voy a hacer esta clasificación. Pero esta es la forma de clasificar datos, ¿ya? Normalmente se hace esta clasificación de datos cuando hablamos de variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa discreta asume como valores, números enteros, hemos dicho, ¿no? La variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, número de dientes, número de hijos, número de autos, número de casas. Cuando se hace un estudio estadístico, unas encuestas, no podemos hablar, les he dicho, de 2 hijos y medio, no podemos hablar, esa persona tiene un auto y medio, 2 casas y media, ¿no es cierto? No tiene sentido eso. Pues en ese caso se está usando variable cuantitativa discreta.
Pero cuando usamos variable cuantitativa continua, que asume como resultados números enteros y cuantitativa continua, se arma intervalos de clase. Otros libros dicen categorías, intervalos, porque aquí hay muchísimos datos también, ¿sí? Entonces, yo voy a dar unos intervalos de clase y los valores límite superior, ¿ya? Límite inferior, límite superior. Ahora, necesariamente tenemos también, vamos a ver la frecuencia de los intervalos de clase. Por otro lado, si ustedes se fijan, estos corchetitos, por este lado está cerrado y por este lado está abierto. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, me está diciendo, miren, este intervalo empieza desde 156, pero aquí está abierto. Y me dice, aquí tendría que terminar, lo que no termina en 160, porque aquí estoy volviendo a repetir el 160. Entonces, este intervalo está comprendido entre 156 y 159.9999, que es cerquita a 160. ¿No ve que estamos hablando de variable cuantitativa continua? Y una variable cuantitativa continua asume muchos decimales, ¿no es cierto? La variable cuantitativa continua, por ejemplo, es la estatura, ¿sí? Es también el ritmo cardíaco, el salario, que asumen decimales. Por ejemplo, en el salario no siempre gana, uno gana 1.000, el otro 2.000, el otro 3.000. Se gana 2.525 con 60 centavos, el otro ganará 3.500 con 45 centavos, etc. Es una variable cuantitativa continua. Entonces, en este intervalo, al estar este corchetito abierto, me está diciendo aquí no se considera el 160, se considera el valor que está cerquita al 160, y el que está cerquita es 159.99. Aquí sí recién se va a contar al 160 y lo cerramos de este lado. El 160 hasta 164, pero el 164 no consideramos, ¿no? Al que está cerquita, 163.99, que es casi 164. Este lado está abierto, aquí recién se considera el 164 y así sucesivamente. Entonces, miren, límite inferior, límite superior. ¿Qué más les voy a explicar en este intervalo, por ejemplo? En este intervalo, la amplitud, se dice amplitud, por ejemplo, a la diferencia entre 160 y 156. ¿Cuánto es la diferencia de 160 menos 156? ¿Cuánto es? 4. 4. Esa es la amplitud. Amplitud. Aquí, 164 menos 160, 4. Misma amplitud. 168 menos 164, 4. Miren, misma amplitud en toditos. O sea, hay una estrategia para armar estos intervalos, ¿no? No puedo armar así porque sí, porque se me ocurrió, sino que tengo que seguir una serie de normas. Y miren, la amplitud es la misma, la amplitud es la misma, ¿sí? Entonces, como ya saben cuál es, ya saben el límite inferior, el límite superior y la amplitud, entonces vamos a ir a armar nuestra clasificación de datos. ¿Tenemos tiempo todavía? Creo que sí, ¿no? Tenemos todavía unos minutos. A ver, intentaremos armar nuestros intervalos de clase. ¿Dónde está? Aquí está. A partir del siguiente conjunto de datos, aquí está,
se establece su clasificación. Ahora vamos a hacer una clasificación. Se trata de los sueldos quincenales en dólares de un grupo de 14 obreros. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 obreros. No son muchos, ¿no? No son muchos, son 14. Nada más que 14. Pero si tengo muchos más datos, esto se me va a hacer muy engorroso y muy largo. Entonces, yo tengo 14 personas y me dice, haga una clasificación, y esto se trata de sueldos quincenales, sueldos, salarios en dólares, ¿no? Esto seguramente es 102.000, 110.000, no sé, no importa, pero lo que importa son estos datos y sabemos que son salarios. Primer paso. El primer paso para armar una clasificación es tengo que saber en cuántos grupos voy a clasificar. Y si ustedes se fijan aquí, habíamos hecho en 4 grupos. 1, 2, 3, 4. Pero ¿cómo voy a saber qué voy a hacer en 4 grupos? Se llama K. Calculamos K o número de clases. K, llamamos K al número de clases, al número de intervalos. Entonces, el valor de K me va a decir que usted tiene que armar 4 clases, 5 clases o 4 intervalos, 5 intervalos. ¿Cómo hallo K? Calculamos K o número de clases. Si N es 14, porque toditos estos datos son 14, saco la raíz de N. Miren, saco la raíz de N. Y raíz de N me da 3.74. Y dice, igual o aproximadamente a 4, tomar el entero inmediato superior al resultado de la raíz. O sea que voy a tomar el entero inmediato superior. Ahora aquí me puede salir 3.4 o 3.3. Igual voy a redondear al entero inmediato superior, ¿no? No me está diciendo aquí, sigan las reglas de redondeo. Porque si aquí me saldría 3.3, tendría que redondear solo a 3, ¿no es cierto? Pero aquí me está diciendo tomar el entero inmediato superior al resultado de la raíz. Y el entero inmediato superior a 3.74 es 4. Si me hubiera salido 3.44, igual hubiera redondeado a 4. Entonces, al sacar la raíz de n, de este total, aquí me dice usted tiene que armar 4 intervalos. Y como que ya he armado 1, 2, 3, 4. Listo, ya está solucionado un primer paso. Segundo paso, calcular C, o la amplitud del intervalo. Hemos visto que la amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite. Por ejemplo, 120 menos 100, 20. 140 menos 120, 20. 160 menos 140. Una vez que ya sé cuántos intervalos, saber cuál va a ser la amplitud de mi intervalo. ¿Cuál va a ser la amplitud? La diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Y aquí yo he visto que es 20. 120 menos 100, 20. 140 menos 120, 20. 160 menos 140, 20. 180 menos 160, 20. Ahora la clave es ver cómo he calculado los 20, ¿no es cierto? ¿Cómo sé que tengo que va a ser 20 la amplitud del intervalo? La amplitud del intervalo simbolizamos con C. Para calcular C o amplitud del intervalo, se siguen los siguientes pasos. Según los datos, yo tengo que el valor máximo de X, el valor máximo es 178. Y el valor mínimo es 102. Entonces yo necesito esos datos para calcular la amplitud. Valor máximo 178, valor mínimo 102. Entonces, lo que necesito, haciendo diferencia de estos, voy a calcular el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Rango es igual
a 178 menos 102. Necesito el rango para hacer mis cálculos posteriores. 178 menos 102, 76. Ahora sí voy a ir a calcular la amplitud del intervalo. ¿Cómo calculo la amplitud del intervalo? Rango sobre K. Más bien K ya tengo aquí arriba, ¿no es cierto? Ya calculé K. Y el rango también aquí está. Rango es igual a 178 menos 102. Podría poner aquí 76, ¿no? Creo que era mejor que ponga 76. 76 sobre K, K vale 4. 76 sobre K sale 19. ¿Sí? Entonces, el resultado se lleva a 20. Será un mejor valor de amplitud. ¿Sí? El resultado lleva a 20. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy tratando de trabajar con números pares, ¿no? Me sale 19 y lo llevo a 20. Ya sé cuántos intervalos, 4. Ya sé la amplitud, 20. Aquí está. La amplitud 120 menos 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto hemos dicho, Karen? Karen, no se me ha dormido, ¿no? Licenciada. 120 menos 100. 20. 20. 140 menos 120. 20, licenciada. Menos 20. 120, 160 menos 140, 20. Ajá. Miren, ya sé la amplitud. ¿Y cómo hemos calculado la amplitud? Facilito, ¿no ve? Aplicando estas formulitas. Facilito. C es la amplitud, rango sobre K. ¿El rango qué es el rango? La diferencia entre el valor mayor y el menor. Afortunadamente aquí mis datos habían estado ordenados, ¿no? Entonces, valor mayor, 178 menos 102, 76. Aquí 76, o bueno, la diferencia entre K, 19 y lo llevo a 20. Ya tengo la amplitud. Listo, ya tengo dos cosas, dos datos para trabajar. Ahora, efectuando, necesito un rango prima. Miren, rango prima. ¿Para qué necesito este rango prima? ¿Y cómo calculo? El rango primo calculo C por K. C había sacado 20 y K 4. 20 por 4, 80. Este es el nuevo rango bajo el cual vamos a distribuir las clases. ¿Para qué me sirve este 80? Disponiendo simétricamente el nuevo rango alrededor. Bueno, eso yo les voy a explicar, a ver si en el ejercicio se explica mejor. Entonces, ¿para qué me sirve este 80? Para hacer una resta, una diferencia. La diferencia entre el nuevo rango y el rango inicial. El nuevo rango es 80. Y el primer rango que he hallado, ¿cuánto es? 76. Pues debía hacerlo con rojito. 80 menos 76, 4. 4. Este 4 es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque es clave. Si ustedes se fijan aquí, en esta gráfica, el primer rango era la diferencia entre el primer valor, el valor menor era 102, ¿no ve? Y el valor mayor es 178. Entonces, para hallar este rango, he hecho diferencia entre 178 y 102. ¿Y me salía cuánto? 76. 76. Muy bien. Listo, me quedo ahí. Pero este rango prima, ya hallado este rango prima, y haciendo la diferencia entre este rango y esto, me sale una diferencia de 4. ¿Para qué sirve el 4? El 4 es la partir en 2. 2 para adelante y 2 para atrás. Por ejemplo, aquí mis datos empezaban desde 102, ¿no ve? Pero como yo he obtenido con la diferencia de los rangos 4, 2 voy a repartir aquí y 2 aquí. Entonces, aquí sería 102, aquí sería 101 y aquí sería
100. Dos datos como que ha aumentado a este lado, ¿me entienden? Estoy diciendo mis datos 101 y al 100. Y los también voy a aumentar aquí, al otro extremo. Mis datos terminaban en 178, pero voy a aumentar 2, 179 y 180. Estoy armando todo ese proceso para que mis intervalos sean bien cabalitos, con una amplitud de 4, 4, 4, de 20 en 20 en 20, ¿no es cierto? Que sean bien cabalitos. O sea, esa es la estrategia para ir armando los intervalos. Ahora, si me hubiera salido la diferencia de rangos, por ejemplo, aquí me sale 4, me hubiera salido 2. Si me hubiera salido 2, esa diferencia de rangos aumentaría aquí 1 y aquí 1. Si me hubiera salido 6, aquí aumentaría 3 y aquí aumentaría 3. Al principio de mis datos aumentaría 102, 101, 100, ¿no es cierto? Y 99. Aquí aumentaría 178, 179, 180 y 181. Aumentaría 3 aquí y 3 aquí. Pero como me ha salido 4, jóvenes señoritas, entonces reparto 2 aquí y 2 aquí. De acuerdo a los datos, ¿no? Aquí 102, un número anterior 101 y más anterior 100. 178 después del 169 y 180. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? A ver, ya me perdí. Allá. Entonces, miren, esa es la diferencia. Es la diferencia entre el rango inicial y este rango prima es 4. Ya saben para qué es el 4. Luego dice agregando simétricamente de acuerdo al gráfico, es decir, restando 2 al mínimo y sumando 2 al máximo. Eso ya hemos hecho, ¿no es cierto? Y así la clasificación se establece desde 100 a 180, partiendo de 100 y con una amplitud de 20. Entonces, a ver, ya hemos hecho esta distribución. No se olviden que ahora ya no vamos a empezar desde 102. Hemos aumentado 2 aquí adelante. 102, 101 y 100. Entonces, nuestra clasificación va a empezar de 100. Por eso hemos hecho todo ese proceso. ¿Sí? Nuestra clasificación va a empezar de 100. Tendría que empezar de 102. Pero como hemos hecho la diferencia de rangos y hemos hallado 4, 2 hemos distribuido a este lado, 2 a este lado, entonces nuestra clasificación va a empezar de 100. Por eso aquí el límite inferior, el primer límite inferior, 100. ¿Y la amplitud cuánto era? La amplitud era 20. ¿Para qué me sirve la amplitud al decir ¿para qué me sirve la amplitud? 100 más 20 120. ¿No es cierto? Entonces, una vez que yo ya tengo este primer dato, Lice, ¿nos escucha? Se cortó.
Ya. Fabiana, ¿me escucha? Sí, Lice, pero hace rato muy entrecortado estaba. Ya, ahora está mejor. Sí, Me- Ya, gracias, Fabián. Muy amable. Sí, pues estos problemas del internet después se ha cortado un rato. Ya. Si hay, sin embargo, vamos a seguir haciendo esto de formar los intervalos de clase. Entonces, miren, yo ya sé que a mis intervalos voy a formar desde 100. Voy a empezar desde 100, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, intervalos desde 100. Ahora hemos calculado la amplitud. Y hemos visto que la amplitud que es C es 20. Entonces, lo único que hago es 100 más 20, 120. 120 más 20, 140. 140 más... ¿Por qué 180? Porque no se olviden que aquí he aumentado 2. Tendría que terminar en 178 porque mis datos son hasta 178. Pero haciendo todas estas operaciones yo he aumentado 2 más a este lado. ¿No ven? 179 y 180. Entonces, hasta 180. Y miren, la amplitud de mis intervalos son de 20, de 20 y de 20. Listo, ya está armada, ya están armados mis intervalos. ¿Qué les parece? Miren, bien bonitos y cabalitos. No me sobra ni me falta. Ah, me sobra, no es que no me sobra, me sobra. ¿Por qué? Porque no estoy, mis datos no me dan desde 100. Entonces me están sobrando, pero me han servido para armar unos intervalos cabalitos. Ahora, ¿cómo voy a armar la frecuencia? ¿Cómo voy a sacar los datos de frecuencia? Eso es claro. Miren, en el intervalo desde 100 a 120, entonces tendría que irme a mis datos. Desde 100 a 120, aquí está el 120, ¿no es cierto? Desde 100 a 120, el 100 estaría más aquí, 102, 101, 100. ¿Cuántos hay desde hasta el 120? Obviamente el 120 no va a entrar. Les he explicado que aquí el 120 no tiene que entrar, ¿no ve? Entra en el segundo intervalo. Entonces, pero me sirve de referencia. Entonces, para la frecuencia, desde 100 a 120, obviamente 120 no tiene que entrar. Entonces entran los que están de 120 allá. ¿Cuántos hay? Hasta 120, ¿cuántos hay? Uno, dos datos. El Dos. C y los otros no, porque no están considerados en mi estudio. Solo me han servido para armar mis intervalos, pero no están en mi estudio. De manera que en el primer intervalo dicen a ver cómo estamos. Entre 100 y 120, A ver, licenciada, su internet. ¿cuántos datos Lice, se está entrecortando. tengo? Su conexión está mal, Lice. En 100 y 120, obviamente el 120, ¿no? Un 2, entonces pues 2. Otra vez. Vamos a volver a hacer la formación de intervalos de clase jóvenes señoritas. Vamos a quedar aquí y en realidad el examen no van a entrar. Le dicen, su micrófono está apagado. Ya. Entonces vamos a suspender aquí, jóvenes señoritas. El examen, todo el tema 1 y este tema 2, pero
no los intervalos, no la formación de intervalos de clase, ya que recién estamos ahora aprendiendo. Desde intervalos de clase, todo lo antes a eso, ¿sí? Antes a eso. A ver. Clasificación. Esto no, esto sí. Hasta la diapositiva 24. El tema 2 hasta la diapositiva 24. Por favor. Entonces, creo que ya estamos también sobre hora, por eso alguien ya debe estar pasando clases. Agradecerles por esta tarde y muy buenas tardes. Si no hago algo para el examen, vamos a quedar aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre el examen? Lizeth, tengo una consulta, pero no- Decirles que para el examen estén puntuales. Por favor, mucha puntualidad. Dígame, señorita. en la diapositiva 25, quisiera La consultarle. escucho. En la diapositiva 25, Dígame con toda, sí, dígame con toda confianza. en la K para sacar la raíz, ¿verdad? Ahí sale 3.74, creo, no lo veo en la diapositiva. Y si digamos me saliera 3.25, ¿lo tomo el 3? Porque no. No, el número superior. Aquí dice tomar el entero inmediato superior al resultado de la raíz, ¿no? Entonces, aquí cuenta las normas de redondeo, ahí sería otra cosa, ¿no es cierto? No estoy tomando en cuenta las normas de redondeo. Si aquí me sale 3.3, digamos, tengo que tomar el entero inmediato superior, ¿no? Al resultado de la raíz, ¿sí? A no ser que me salga 3 entero, 3, ahí ya no voy a subirme a 4, ¿sí? Trabajar y me dice 3 intervalos. ¿Ya? Sí, Alicia, Pero gracias. si me sale 3.3, 4, ¿no? Entonces tengo que tomar el entero inmediato. Señoritas, recomendarles que sean puntuales. Yo estoy tomando examen en el Classroom, porque en el Classroom está todo nuestro material. El Classroom a veces se atrasa, no es coincidente la hora del Classroom con nuestra hora boliviana. No sé, pues la hora de Estados Unidos, ¿de dónde será la hora del Classroom? A veces se atrasa con 5 minutos. He estado teniendo el problema de retraso de 4 minutos, pero eso implica que también va a terminar más 4 minutos tarde, ¿sí? Más 4 minutos tarde. El examen, jóvenes señoritas, es de 20 minutos. Implica mucho razonamiento. Sin embargo, se cierra a los 20 minutos y yo lo vuelvo a abrir el sistema, el cuestionario, para que sigan respondiendo. Unos 10, 15 minutos, o sea, 20. Pero eso ya implica menos porcentaje de calificación. ¿Me entienden? Y esto es para que nadie se quede con 0. Entonces, hay esa opción, el examen 20 minutos, y va a seguir. Lo voy a cerrar y otra vez lo voy a abrir. No lo voy a cerrar, automáticamente se va a cerrar. Lo voy a abrir para que sigan respondiendo. Pero por favor, estén puntuales. Que no había tenido, en fin, cosas que yo no puedo controlar, escapa a mi control. Entonces, bajo todas esas recomendaciones, jóvenes señoritas, que les vaya súper bien el día de mañana y nos vemos mañana. Y buenas tardes y no salgan de sus casitas, por favor, no quiero alumnos enfermos. Nos vemos mañana, jóvenes, hasta luego. Gracias, Chao. Lizeth. Hasta luego, Hasta luego, licenciada. licenciado. Hasta luego. Sí, gracias. Díganme pues algo, me hacen desesperar, pienso que estoy sola mañana.